Bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente favorita de dramas, romances y secretos de la farándula. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque nosotros estamos a punto de hacer que se les caigan los calcetines con la bomba que les traemos hoy. Si son de los que no pueden vivir sin saber qué pasa con sus celebridades favoritas, han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los grupos de fans como un fantasma, el supuesto reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo escucharon bien, los protagonistas de Love is in the Air podrían haber tenido un encuentro que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Será una reconciliación? ¿Una simple coincidencia? ¿O acaso hay algo más detrás de este supuesto encuentro? En este vídeo vamos a analizar todas las pistas, los rumores y las teorías que han surgido como hongos después de la lluvia. Así que agarren sus palomitas, preparen su taza de té o café, y pónganse cómodos, porque esto se va a poner muy bueno. Y antes de que nos lancemos de lleno a este mar de especulaciones, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejar un like si les emociona tanto como a nosotros este chismecito jugoso. ¡Arrancamos! Y bien, vamos a situarnos un poco en el contexto para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, saltaron a la fama global con su papel protagónico en Sen Kalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Love is in the Air. Su química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que encandiló a millones de fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos querían ver juntos para siempre. Pero como en toda buena telenovela, las cosas no siempre son color de rosa, y su romance llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y una gran interrogante: ¿qué pasó realmente entre ellos? Desde su separación, ambos han seguido sus caminos profesionales y personales, pero los rumores sobre un posible reencuentro siempre han estado presentes, alimentando la esperanza de los fans de verlos juntos otra vez, ya sea en la ficción o mejor aún, en la vida real. Y es aquí donde entra en juego nuestro tema central, el supuesto encuentro secreto en un evento escolar. Ahora vamos a desmenuzar esta información con lupa para que no se nos escape ni el más mínimo detalle. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales, fotos y vídeos aparentemente borrosos que mostraban a dos personas que para muchos eran inconfundiblemente Kerem y Hande. El evento en cuestión era una especie de kermés escolar, un evento aparentemente inocente y de bajo perfil. Pero claro, cuando se trata de dos figuras públicas de este calibre, nada pasa desapercibido. Los detectives de Internet, nuestros queridos fans, comenzaron a atar cabos, analizando la ropa, los accesorios y hasta el lenguaje corporal de las personas que aparecían en las imágenes. Y claro, las conclusiones fueron, como era de esperar, divisivas. Unos aseguraban que no había duda de que eran ellos, basándose en pequeños detalles como un lunar en el cuello de la persona que se asemejaba a Kerem, o un estilo de cabello muy similar al de Hande. Otros, más escépticos, argumentaban que podría tratarse de un montaje, de un truco de edición o incluso de personas parecidas que habían sido confundidas por el revuelo mediático. Pero lo cierto es que a pesar de las dudas, la noticia de este posible reencuentro se extendió como pólvora en las redes sociales, generando un sinfín de reacciones y teorías. Los hashtags #Kerem Hande juntos, #reencuentro secreto y #Hande y Kerem volvieron a ser tendencia, demostrando el impacto que esta pareja sigue teniendo en el corazón de sus seguidores. ¿Pero por qué un evento escolar? ¿Qué hacían allí? Bueno, aquí es donde empiezan a surgir las especulaciones más interesantes. Algunos dicen que uno de los dos tenía algún familiar o amigo cercano que estaba participando en el evento. Otros que se trató de una simple coincidencia, de un cruce de caminos inesperado en un lugar que no se prestaba para el dramatismo. Y otros, los más optimistas y románticos, creen que fue un encuentro planeado, un intento de acercamiento en un ambiente relajado y discreto, lejos del ojo público. La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos involucrados. Tanto Kerem como Hande han mantenido silencio sobre el tema, alimentando aún más las especulaciones. Pero este silencio, lejos de apaciguar los ánimos, ha generado todo lo contrario, una avalancha de teorías y análisis en las redes sociales. Se han creado grupos de discusión, se han compartido capturas de pantalla, se han comparado fotografías anti
guas con las nuevas y se han tejido todo tipo de historias sobre lo que podría haber pasado en ese evento escolar. Incluso se han creado perfiles falsos en redes sociales que pretenden ser testigos del supuesto reencuentro compartiendo información sin confirmar, que no hace más que agregar confusión a la situación. Y es que, amigos míos, el mundo de las celebridades es así. Una simple foto borrosa puede desatar un huracán de especulaciones y poner de cabeza a los fans de todo el mundo. Y en el caso de Kerem y Yandé, la pasión y el cariño que les tienen sus seguidores son tan grandes que cualquier indicio de un posible reencuentro genera una explosión de emociones. Pero, dejando de lado las teorías y las especulaciones, vamos a analizar un poco más a fondo la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Es realmente factible que haya habido un reencuentro secreto? Bueno, en el mundo de las celebridades, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones inesperadas, rupturas repentinas y todo tipo de sorpresas. Pero también es importante recordar que las redes sociales pueden ser engañosas, y que muchas veces lo que vemos no es la realidad. Las imágenes pueden ser manipuladas, los rumores pueden ser exagerados, y las coincidencias pueden ser malinterpretadas. Así que antes de dar por sentado que Kerem y Yandé se han reconciliado, es importante mantener una dosis de escepticismo y esperar a tener información más confirmada. Y hablando de información, vamos a analizar un poco más las pistas que han surgido en las redes sociales. Además de las fotos borrosas, también han aparecido algunos vídeos cortos que muestran a las personas supuestamente identificadas como Kerem y Yandé interactuando entre sí. Aunque la calidad de los vídeos no es la mejor, se puede observar a dos personas conversando animadamente y en algunos momentos incluso sonriendo. Esto ha generado aún más expectación y ha hecho que muchos fans se aferren a la idea de una reconciliación. Pero como les decía antes, es importante ser cautelosos. Los vídeos también podrían ser manipulados o incluso podrían tratarse de personas parecidas. Es difícil determinar la veracidad de estas imágenes sin una confirmación oficial. Sin embargo, el hecho de que se hayan filtrado estas imágenes ha generado una ola de entusiasmo en las redes sociales, donde los fans han comenzado a compartir sus propias interpretaciones de lo que está sucediendo. Algunos creen que la sonrisa que se ve en los vídeos es un signo claro de que ambos se sienten a gusto juntos, mientras que otros argumentan que podría tratarse de una sonrisa nerviosa o simplemente una cortesía entre dos personas que se conocen. Las interpretaciones son diversas y, como siempre, dejan mucho a la imaginación. Pero lo que es innegable es que este supuesto encuentro ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que ha tenido este supuesto reencuentro en las redes sociales. La verdad es que ha sido impresionante. Los hashtags relacionados con Kerem y Yandé se han viralizado en cuestión de horas, generando millones de interacciones en Twitter, Instagram y TikTok. Los fans han creado memes, han compartido vídeos editados, han escrito cartas de amor para ambos, y han organizado campañas para pedirles que confirmen o desmientan la noticia. La pasión de los fans es palpable y demuestra el impacto que ha tenido esta pareja en el mundo del entretenimiento. Pero también es importante mencionar que además del entusiasmo, también ha habido algunas reacciones negativas. Algunos fans se han mostrado escépticos y han acusado a quienes creen en el reencuentro de ser demasiado ingenuos. Otros incluso han llegado a insultar a ambos actores por mantener silencio sobre el tema. Es importante recordar que las redes sociales pueden ser un espacio muy tóxico, y que debemos ser respetuosos con las decisiones de las personas que admiramos. Kerem y Yandé tienen derecho a su privacidad y a decidir qué información quieren compartir con el público. La presión de los fans no debería ser un factor que influya en sus decisiones personales. Y en medio de toda esta vorágine de especulaciones y emociones, surge una pregunta inevitable: ¿qué significa este supuesto reencuentro para el futuro de Kerem y Yandé? ¿Podría ser el inicio de una reconciliación amorosa? ¿O simplemente se trató de un encuentro casual entre dos personas que alguna vez compartieron un vínculo especial? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera los propios protagonistas de esta historia. Pero lo que sí sabemos es que este supuesto encuentro ha puesto de manifiesto el cariño y el apoyo que siguen recibiendo ambos por parte de sus fans. Y es que a pesar de su separación, el amor que se profesaron en pantalla sigue vivo en el corazón de muchos espectadores. La magia de Love is in the air sigue siendo palpable y la idea de ver a Kerem y Yandé juntos de nuevo sigue siendo un sueño para millones de personas.
Pero más allá de las especulaciones románticas, también es importante recordar que ambos son profesionales muy talentosos y que tienen derecho a seguir construyendo sus propias carreras y vidas personales. La presión de los fans no debería ser un impedimento para que ambos sigan persiguiendo sus sueños y alcanzando sus metas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el impacto que ha tenido esta situación en las carreras profesionales de Kerem y Hande. Ambos son actores muy reconocidos y tienen una gran demanda en el mundo del entretenimiento. Kerem, por su parte, ha participado en varios proyectos televisivos y cinematográficos desde su separación de Hande, demostrando su talento y versatilidad como actor. Hande, por su lado, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera, participando en diferentes proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Ambos han demostrado su capacidad para reinventarse y para seguir creciendo profesionalmente, a pesar de la atención mediática que sigue generando su vida personal. Es importante recordar que ambos son mucho más que una pareja sentimental, y que su talento como actores es lo que los ha llevado a ser tan reconocidos en todo el mundo. La presión de los fans no debería eclipsar su trabajo y su esfuerzo como profesionales del entretenimiento. Y en este sentido, es fundamental que los fans respeten sus decisiones y apoyen sus proyectos, más allá de sus relaciones personales. Y es aquí, amigos míos, donde llegamos a un punto clave en esta historia: el respeto. Es fundamental que como fans recordemos que Kerem y Hande son personas, no personajes de una telenovela. Tienen sentimientos, tienen vidas privadas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin que la opinión pública influya en ellas. Es comprensible que muchos fans sientan nostalgia por la pareja que formaron en Love is in the Air, pero es importante reconocer que la vida real no es una telenovela, y que las relaciones humanas son complejas y cambiantes. La presión de los fans no debería ser un factor que influya en las decisiones personales de Kerem y Hande, y es fundamental que respetemos su espacio y su privacidad. Ambos han demostrado su talento y su valía como actores, y es hora de que los apoyemos en sus proyectos y en sus decisiones, sin juzgarlos ni criticarlos por sus elecciones personales. Y en este sentido, es importante que como comunidad de fans promovamos un ambiente de respeto y tolerancia, donde podamos disfrutar de sus trabajos y de sus vidas personales, sin presionar ni imponer nuestras propias expectativas. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado sobre el supuesto reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en un evento escolar, un tema que ha generado una gran expectación y controversia en las redes sociales. Hemos analizado las pistas, los rumores y las teorías que han surgido en torno a este encuentro, y hemos hablado sobre el impacto que ha tenido en los fans y en las carreras profesionales de ambos actores. Hemos dejado claro que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos involucrados, y que es importante mantener una dosis de escepticismo y esperar a tener información más confirmada. También hemos destacado la importancia de respetar la privacidad de ambos y de apoyarlos en sus proyectos profesionales, más allá de sus relaciones personales. Y sobre todo, hemos enfatizado la importancia de promover un ambiente de respeto y tolerancia en las redes sociales, donde podamos disfrutar de sus trabajos y de sus vidas personales, sin presionar ni imponer nuestras propias expectativas. Y es que como fans debemos recordar que admiramos a estos actores por su talento y su trabajo, y que debemos apoyarlos en su camino, independientemente de las decisiones que tomen en sus vidas personales. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el supuesto reencuentro de Kerem y Hande. La verdad es que ha sido un tema apasionante y lleno de incertidumbres, pero lo importante es que hemos podido abordarlo desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Y recuerden que, como siempre, su opinión es muy importante para nosotros. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo compartiendo sus teorías, sus opiniones y sus emociones sobre este supuesto reencuentro. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema y qué esperan del futuro de Kerem y Hande. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y a darle like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es fundamental para que nuestra comunidad siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestro amor por las telenovelas turcas. Y ahora sí,
Me despido con un fuerte abrazo y con la promesa de volver con más chismes, más secretos y más sorpresas. Hasta la próxima, mis queridos chismosos, y que la magia de las telenovelas turcas los acompañe siempre.